Esto es Socialpreneurs. Muy buenas a todos, bienvenidos a Socialpreneurs, el podcast en el que hablamos de emprendimiento social, de crecimiento personal y de creatividad. Hoy es el último episodio de esta temporada de mi sección, no de las otras, y vamos a hablar de un proyecto pionero, líder y de mucho impacto, que viene a resolver un problema que yo he visto en estos 3 años que llevo del podcast. Bueno, al final yo creo que el emprendimiento social está en el medio, ¿no? Entre una organización sin ánimo de lucro, entre una empresa. Muchas veces no sabe hacia dónde tirar, sobre todo para impactar realmente, para ver cómo financia, ¿no? Cómo se financia, y muchas veces pues hay muchos proyectos que les falta dinero, capital, para poder impactar como puede impactar a una startup que recibe millones dentro del emprendimiento social. Yo de lo que he visto, que a lo mejor ahora nuestro invitado me corrige, no he visto grandes rondas dentro de los proyectos de impacto que se ven, por lo menos en este país, y creo que muchas veces les hace falta mayor inversión para poder impactar todo lo que quieren. Entonces, bueno, hoy en esa línea vamos a hablar con Luca Torre, que es cofundador y CEO de Gaua Capital, que es uno de los fondos de inversión de impacto más relevantes, yo creo, en España. Y así que bienvenido, Luca, y gracias por tu tiempo, por estar aquí hoy. Muchas gracias por invitarme, Luis. Un placer y compartir lo que hemos aprendido en los últimos casi 15 años de que estamos que fundamos Gaua Capital. Uh-huh. Sí, porque un poco por resumir tu carrera muy rápido, ahora me corriges tú, pero bueno, tú estudiaste negocios, trabajaste en fondos, en Boston Consulting, en Credit Suisse, en la parte de banca inversión, en más sitios. Llegaste a irte a la India, donde no sé si lo conociste allí, pero trabajabas con el tema de microfinanzas, que al final se parece mucho a lo que hacéis ahora en Gaua Capital. Y en 2009 fundaste Gaua con un compañero tuyo, ¿no? de los MBA. estudios, sí, del MBA. Y a partir de ahí pues nace este proyecto. Si quieres, cuéntanos un poco qué es Gaua Capital. Fenomenal, sí, no. Gaua Capital es una gestora de fondos de capital riesgo y se enfoca en invertir en proyectos, en empresas realmente, que además de buscar un impacto social claro, medible, gestionable, también son capaces de lograr un rendimiento financiero. Entonces eso es muy importante también, porque lo que nosotros hemos visto en los últimos, de dónde nace la inversión de impacto realmente de los últimos 15 años, ¿cuál es el problema? El problema es que los problemas en el mundo son enormes, ¿no? Pensamos a la pobreza, pensamos al cambio climático, son muy grandes. O sea, hay 1.000 millones de personas que viven bajo la pobreza. Aquí en España hay muchas personas excluidas. Para atacar estos problemas, tradicionalmente había la filantropía o había solamente los recursos del Banco Mundial o de organizaciones internacionales, pero son recursos bastante escasos al final, por los números que realmente vemos de 1.000 millones de personas que viven bajo la pobreza. Entonces, la idea de la inversión de impacto es lo que nos ha guiado a lo largo de estos años, es realmente que para resolver este problema necesitamos no solamente este dinero, también necesitamos dinero privado. Necesitamos atraer los mercados de capitales. Pero para hacer eso realmente lo que necesitamos y lo que hacemos en Gaua Capital es ofrecer al inversor un rendimiento financiero cuanto más, y muchas veces aún superior, cuanto más de mercado posible. O sea, entonces que nuestra inversión sea tan buena o quizás a veces aún mejor a nivel financiero que cualquier otro fondo de capital riesgo español. Uh-huh. Entonces eso realmente, yo creo que nuestro trabajo clave es balancear las dos cosas, el impacto social con el rendimiento financiero. Uh-huh. Lo que hacemos es, con la manera que operamos es la siguiente, individuamos un problema social o medioambiental que queremos atacar
y lo estudiamos. Lo estudiamos en detalle, construimos, tenemos que entender, muchas veces estos problemas son muy complejos, ¿no? Porque la pobreza, ¿qué es la pobreza? La pobreza es un conjunto de factores, no es si fuese fácil, si fuese un problema la pobreza, ya lo habríamos resuelto. Y la pobreza, por ejemplo, es una red, es una cadena de problemas realmente que hay que resolver. Si intentamos entender estas cadenas, construimos unas teorías de cambio para que nosotros pensamos puedan ayudar a resolver este problema. Después construimos una estrategia de inversión, que quiere decir que identificamos empresas en las cuales nosotros podemos invertir que pueden contribuir a resolver este problema mirando a la teoría de cambio, que la tenemos siempre bien clara. La teoría de cambio es nuestro mapa, nuestro guía, nuestro guión realmente. No sabemos si algo... Sí. Porque dentro del mundo de la inversión de impacto, bueno, del impacto no hay varias maneras de medir el impacto y una de ellas es la teoría del cambio, ¿no? Bueno, la teoría de cambio, yo creo que es un buen punto lo que mencionas. La teoría de cambio yo creo que es una manera para construir una buena estrategia de inversión, cómo resolver el problema. Después, si tú usas una teoría de cambio que te dice cómo funcionan las cosas realmente, es mucho más fácil meter KPIs, ¿no? Key Performance Indicators. Sabes mucho mejor qué medir y entonces sabes si estás logrando o no llegar al objetivo social que te has propuesto. La teoría de cambio yo creo que es un instrumento clave que más y más estamos usando nosotros, pero muchos fondos de inversión de impacto que buscan un impacto profundo absolutamente la están usando. Y luego, ahora a lo mejor me confundo aquí un poco. Por un lado gestionáis fondos de inversión y por otro lado está el mundo de los microcréditos, ¿no? Que es un mundo en el que operáis. Yo creo que estoy confundiendo los dos términos, pero si quieres explícanos por un lado lo primero lo de las líneas en las que actuáis y luego entramos un poco en cómo... Claro. Entonces, entre estas empresas que invertimos hay los bancos de microfinanzas, ¿no? Las instituciones de microfinanzas. Entonces, esas son las empresas que principalmente, yo diría que nosotros gestionamos ahora alrededor de 200 millones de euros más o menos. Y yo diría que un buen 85% de las inversiones son en instituciones de microfinanzas. La ley de Pareto. ¿Cómo? Que aplicáis la ley de Pareto, ¿no? Ahí. Correcto. Y el otro 15-20% es más en otras instituciones sociales que si quieres lo hablamos más adelante. Pero lo bueno de las microfinanzas, ¿en qué consiste? Son bancos, pequeñas instituciones financieras. Algunas pueden también tener depósitos como los bancos, algunas solamente otorgan préstamos o otros servicios financieros como seguros, pero estos bancos han adaptado sus modelos de negocio para servir a las personas vulnerables, a las personas pobres. Porque estas personas pobres necesitan un sistema de gestión de riesgo, un sistema de servicio, un modelo de servicio distinto que si era una persona de clase media, por ejemplo, ¿no? Una diferencia clave, por ejemplo, entre una microfinanciera y un banco es que si eres una microfinanciera, típicamente hay un oficial de crédito que viene a tu casa para darte un servicio, para conocerte mejor y para darte un servicio más cercano. Entonces, una banca muy cercana. Mientras si tú eres una clase media, o lo vemos aquí en España, eres tú que vas a la oficina o ahora aún más es todo muy, muy digital. Entonces, eso es lo que la microfinanza, nosotros invertimos en instituciones de microfinanza y después usamos instituciones de microfinanzas para lograr nuestros objetivos sociales. Si quieres te doy un ejemplo, por ejemplo, para que sea todo mucho más claro. Los últimos fondos que hemos lanzado en el 2019 intentó atacar un problema muy específico. Los agricultores son muy pobres, en general. De los 1.000 millones de pobres que hay afuera, la gran mayoría son típicamente agricultores. Y una de las razones, la teoría de cambio que hemos construido, que es verdad, que lo han probado profesores, universidades, es que los agricultores, si los agricultores tuviesen acceso a mejores servicios financieros, a préstamos, podrían comprar mejor insumos, podrían comprar, por ejemplo, mejor fertilizantes, mejor semillas, un sistema de riego que le ayude cuando no llueve, por ejemplo, etc. Si eso ocurriese, si tuviesen mejores insumos, podrían entonces ser más productivos y salir de la pobreza. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Con este fondo hemos empezado a invertir en instituciones de microfinanzas, pero solos a aquellas que
sean o que están ya dando servicios a los agricultores o que se comprometen a reforzar o lanzar una nueva línea de productos específica para el agricultor. Porque típicamente las microfinanzas, como la pensó Mohamed Yunus en los años 70-80, está más destinada, el microcrédito es más un producto para el pequeño, para un tendero, para un pequeño emprendedor. El agricultor siempre no ha tenido un buen servicios financieros, desafortunadamente. Entonces, usamos las microfinanzas para resolver un problema social muy específico, que es el hecho de que los agricultores son muy pobres. La microfinanza es como un agente de cambio, para así decirlo. Bueno, y luego aparte el sector de la agricultura luego nos repercute a todos, o sea que es un impacto masivo, ¿no? Claro. Bueno, el servicios financieros, nosotros nos damos cuenta del hecho de que tener solamente nosotros aquí en España, en Europa, en los países desarrollados, tener una cuenta bancaria, por ejemplo, es un lujo. Hay mucha gente que no puede tener cuenta bancaria. Imagínate dónde tienen sus pocos ahorros, o si necesitan préstamos, dónde van a coger los préstamos. O sea, el servicio financiero es un privilegio. Tendría que ser, como decía Yunus, lo dice, que el crédito tendría que ser un derecho humano, universal, realmente. ¿Por qué? Porque sin acceso a la banca es muy difícil vivir. Es como el agua, el aire, pero es algo muy esencial. Es un instrumento clave para tener una vida y ser una vida productiva decente, ¿no? Sí, en línea con Muhammad Yunus, que antes de grabar el episodio me hablabas del libro, ¿no? ¿Cómo se llama el libro de...? Sí, The Bankers of the Poor. Creo que en español será El banquero de los pobres, me imagino. Un libro que absolutamente lo aconsejo. Es un libro bastante cortito, es una historia que se lee muy rápida, pero es muy interesante, que cuenta cómo Mohamed Yunus le vino la idea de los microcréditos, ¿no? O sea, que él era un profesor, no sé si conoces la historia, pero que es un tema interesante. Sí, yo lo que tengo entendido que quería ayudar a gente, era profesor y en su barrio, ¿no? Había gente que necesitaba dinero o avales para el banco, y él les ayudó con esos avales a gente que no era capaz de acceder al sistema bancario porque no cumplían los requisitos, ¿no? Entonces eso es. Se dio cuenta de que eso era un problema a gran escala. Y fundó Ramen Bank, ¿no? Para hacer microcréditos para gente que no accedía. Y él una vez que dio de su bolsillo, dio préstamos a estos señores, después fue a la banca y dijo, mira, ¿por qué no vais a prestar a esos señores? Yo le he prestado y me lo han devuelto. Y la banca le ha dicho, olvídate, has tenido mucha suerte a coger estas personas que te lo han devuelto. No, es imposible trabajar. Y entonces él quiso demostrar que se podía trabajar con las personas más vulnerables. Entonces dice, bueno, si vosotros banca no me podéis ayudar, yo voy a fundar mi banca. Y así nació mi banco, y así nació el Banco Grameen realmente. Y después de allí se replicó por todo el mundo. Y bueno, en los años 90 y 2000 se replicó, y ahora están en todo el mundo. O sea, no sé, habrá 15.000 instituciones de microfinanzas bien montadas, sólidas en todo el mundo. O sea, ahora es una industria muy importante, claro. Y yo entiendo que os inspiró en cierto modo para fundar Gawa, ¿no? O bueno, si quieres, cuéntanos un poco cómo fue el inicio, cómo te decides con tu compañero del MBA a fundar un fondo de inversión. Claro, impacto. Bueno, yo desde de pequeño, o sea, cuando tenía 17, 18 años, he sido muy mochilero, entonces he viajado mucho en el mundo, y lo que era la inigualdad me ha molestado a nivel ético. O sea, a mí me molestaba mucho digo, ¿por qué yo tengo todo lo que tengo en Europa y estos pobres aquí no tienen nada? Entonces siempre pensé, quiero hacer algo a nivel social, ¿no? O sea, quiero hacer algo. Después, bueno, empecé a trabajar en consultoría en Boston Consulting Group, que me ayudó mucho porque me dio o sea, aprendí a trabajar realmente, ¿no? O sea, me dio yo lo aconsejo, la consultoría es un sector que te ayuda mucho a estructurar la cabeza. Trabajaba en instituciones financieras. Y después de BCG decidí hacer un MBA en Estados Unidos para meterme en temas más sociales.
Dice, bueno, para cambiar de carrera, yo creo que un MBA posiblemente es un buen instrumento, pero antes de ir a Estados Unidos, dice, bueno, si quiero cambiar de carrera, tengo que hacer algo social de verdad y hacerlo. Entonces, antes de irme al MBA, me fui a la India y me di cuenta como todo lo que había aprendido en Boston Consulting Group, en tema de instituciones financieras, se aplicaba perfectamente al modelo de negocio yo trabajé por una institución de microfinanzas en Pune, una ciudad de la India. Y vi como todo lo que había aprendido en Boston Consulting Group absolutamente se aplicaba y podía añadir valor. O sea, que era una banca al final. Lo que trabajaba era una banca, pero distinta, que servía un segmento de clientela realmente distinto, ¿no? Y después, bueno, hice mi MBA, me fui a Credit Suisse un par de años. La historia allí es un poquito más larga, pero después de un par de años decidí volver a mi propósito inicial, que era eso de intentar utilizar todo lo que había aprendido a nivel profesional para resolver un problema social. Y así decidí, dejé voluntariamente Credit Suisse en un momento muy complicado, porque era el final de 2008, en medio de la crisis, mis amigos, y decidí yo, o sea, no me invitaron a salir, mi amigo me dice, pero ¿estás loco? ¿Cómo vas a levantar dinero ahora que hay? Y nada, yo no sé, pero tenía tanta gana de salir, de hacer cosas, no sé bien que realmente que me empujaba tanto. Entonces, nada, y en ese momento conocí a Agustín, que, como bien dices, es el mismo MBA, no nos conocíamos, pero él tenía la misma inquietud. O sea, la misma idea de quería ya de ganar dinero, ya no era solo ganar dinero, no era lo que le gustaba. Y lo bueno es que él tenía un recorrido profesional también muy relevante, pero muy distinto del mío. O sea, yo sabía... Era muy complementario, ¿no? Muy complementario, porque yo sabía mucho de microfinanzas, había trabajado en banca de inversión y él había trabajado por un family office muy grande aquí en España y había hecho muchas transacciones de capital riesgo. Entonces, los dos nos unimos y nos tiramos a una piscina sin saber si había agua, o sea, que un leap of faith, ¿no? Como dirían los anglosajones. Yo creo que cuando eres lo más vulnerable es cuando la gente alrededor, cuando construye más empatía alrededor tuyo. Entonces hubo mucha gente alrededor nuestro, empezando por Eduardo Díez o Antonio Garrigues, por ejemplo, Walker, que ha sido presidente y ahora es presidente honorario de nuestra empresa desde el principio, personas de gran cultura, gran conocimiento, decidieron un poco apoyarnos y gracias a ellos, yo creo que tuvimos mucha suerte realmente. El fondo, la empresa no la fundamos Agustín y yo, o sea, yo creo que la empresa la fundaron todos los que junto con nosotros, pero muchas de las personas que desde el principio decidieron realmente ayudarnos. Entonces empezamos en el 2010, tuvimos la gran suerte, cuando estábamos lanzando nuestro primer fondo pequeñito de 20 millones de euros, tuvimos la gran suerte de tener un banco privado aquí en España que estaba buscando un proyecto similar a lo que nosotros estamos haciendo para distribuir a sus clientes, que era el Popular Banca Privada, que ya no existe, que ha sido comprada por el Banco Santander. Y con eso, con eso conseguimos lanzar nuestro primer fondo, lo invertimos bien, muy dedicados. Al principio Agustín y yo hacíamos realmente, era un fondo luxemburgués muy regulado, todo lo hacíamos de manera absolutamente profesional, pero éramos los dos, entonces los dos íbamos a los due diligence, nos hemos pateado, yo creo que nos habremos pateado 30 países, yo creo, o más, quizás 40 países en los últimos 10, 15 años, porque hemos visto, o sea, cada proyecto íbamos los dos siempre. En todo el ciclo de vida de... Claro, entonces íbamos a ver que el proyecto, o sea, como se hace una inversión, hay que ir allí y hacer un due diligence, ¿no? Como se dice, una diligencia. O sea, que sí, aquí se dice así, yo creo, ¿no? También. Claro, entonces tenemos due diligence, la ejecución, o sea, el contrato, tenemos los abogados, los contratos de préstamos o de accionistas, y después hay claramente toda la parte siguiente, que es la parte de reportar a los inversores, medir el impacto, etcétera, etcétera. Eso al principio lo hicimos todo, o sea, todo. Tenemos unos proveedores externos que nos ayudaban claramente, pero lo hacíamos mucho. Después, a poco el equipo lanzamos un segundo fondo en el 2014. Allí nos apoyó un poco el Estado español, la Agencia para la Cooperación y el Desarrollo,
invirtió 10 millones de euros, que eso fue de gran apoyo. Conseguimos emplear un poco el equipo, entonces lanzamos otro fondo más grande en el 2019 de 120 millones de euros, ese fondo que está enfocado en temas de agricultura, correcto. Y también construimos una relación muy estrecha con una gestora de value investing que se llama Magallanes. Lanzamos un pequeño fondo abierto con ellos. Y ahora estamos lanzando nuestro siguiente fondo, que es un poco un desarrollo natural de Uruma del fondo anterior, porque nos hemos dado cuenta que los campesinos, países de desarrollo, necesitan incrementar sus ingresos, ¿no? Pero es muy interesante esto. Cuando vamos a visitar, cuando vamos a hacer estos due diligence, vamos a hablar con muchísimos campesinos, o sea, con muchísimos clientes de estas microfinancieras, ¿no? Tenemos que analizar si la microfinanciera, esto de microfinanza, hace un buen trabajo, hay que hablar con los clientes finales también, ¿no? No vamos solamente a hablar con el equipo gestor de la microfinanciera, vamos a los clientes finales. Que además es a nivel internacional, ¿no? Claro, hay en todos los países. Entonces nos hemos metido literalmente en todas las zonas más pobres, en los slums de Mumbai, más pobres y más cutres, porque hay que ir a ver los proyectos, hay que hablar con los clientes, hay que hablar y ver si realmente esta microfinanciera ha cambiado la vida de la gente y si hay una buena relación, o sea, es un due diligence, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta, hablando con muchos campesinos, que ya no tienen solamente un problema de productividad, de aumentar sus ingresos para que salgan de la pobreza. Hay otro problema enorme, quizás aún más grande, va muy relacionado a las dos cosas, pero es muy importante, que es cómo pueden estos señores adaptarse al cambio climático. Porque si tú eres un campesino y ahora ya no llueve o llueve demasiado o hace mucho calor, entonces las semillas que usabas antes ya no funcionan, tienes que cambiar la manera de trabajar. Tienes que usar semillas distintas, tienes que quizás implementar un sistema de riego que antes no tenías. Y para cambiar esta manera de trabajar, esos campesinos necesitan comprar un sistema de riego. ¿Y quién es que se lo financia un sistema de riego? Las microfinancieras tienen que ahora empezar a trabajar para ayudar a sus clientes a adaptarse al cambio climático. Entonces, el nuevo fondo que estamos lanzando ahora está muy enfocado a eso. O sea, queremos ayudar al campesino y pequeños negocios también a adoptar soluciones climáticas como sistemas de riego, agroforestería, mejores semillas, climate smart agriculture y todo esto, para que se puedan adaptar al cambio climático, porque eso va a ser un problema enorme. Se lo estamos ya viendo. Yo lo veo hablándolo con muchos de los clientes, de los beneficiarios que vamos a visitar. Uh-huh. Luego, hablando de microcréditos, me ha venido a la cabeza un episodio que grabamos con otra empresa que hace temas de microcréditos que se llama Microwd. Sí, claro. Y bueno, pensando un poco lo que me contaba él y lo que comentaba Muhammad Yunus, ¿no? La gente se preguntará si financiar a personas que a lo mejor no tienen mucho dinero, pues es un riesgo, pero lo que yo he visto es que el riesgo, o sea, la tasa de devolución, ¿no? de los préstamos es más alta casi que... Más alta que en España. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque estos clientes muy vulnerables tienen one chance y son estos créditos. Si no los repagan, no habrá ningún otro banco que les dé dinero y este dinero es para ellos esencial para vivir, porque necesitan, si eres un pequeño tendero, por ejemplo, que está en la Ciudad de México vendiendo tacos, tú necesitas este crédito para comprar las tortillas o para comprar la carnita y si no pagas después, entonces la gente es muy, muy diligente. Después es verdad que en las microfinanzas ha desarrollado en los años sistemas para mitigar el riesgo de impago. Uh-huh. Y podemos dar un ejemplo. El ejemplo es, por ejemplo, el sistema grupal. O sea, típicamente, tradicionalmente en microfinanzas quizás lo habrá hablado Alejandro estuvo aquí, me imagino. Sí, bueno, no sé si hablamos del tema, pero vamos, explícalo por si acaso. Es interesante, o sea, se usa un poco la presión social, por así decirlo. O sea, si tú eres una persona vulnerable y quieres un préstamo,
bajo un sistema de grupal, la institución de microfinanzas no te da a ti el préstamo, te dice, encuentra otro grupo de mujeres, típicamente son mujeres las clientas de microfinanzas, un grupo de mujeres de las cuales te fías y que necesitan también un crédito, y a todas vosotras os daremos un préstamo. Pero cuidado, que si una de vosotras nos repaga, después ya no os podemos dar a nadie de vosotras el siguiente préstamo, ¿no? Entonces, un poco una presión de, uno, esta mujer va a seleccionar solamente personas de las cuales se fía y sabe que son buenas pagadoras. Y después, si una de estas mujeres tiene un problema real, porque algo le ocurre, las otras la pueden temporalmente ayudar a pagar realmente, a repagar el préstamo. Entonces, eso hace, por ejemplo, es un ejemplo de cómo, una de las razones para que realmente los impagos sean tan bajos. Uh-huh. Qué bueno. No, yo creo que eso es interesante para la gente. Y luego otra pregunta que me sale a mí, bueno, el criterio que utilizáis para invertir, ya nos lo has contado un poco, ¿no? La teoría del cambio, pero yo pienso también en el punto de vista de los inversores vuestros, ¿no? Que entiendo que os presionarán de alguna manera, o sea, no a vosotros, pero dentro del mundo de la banca de inversión, ¿no? De los fondos de inversión, pues están los family offices, la gente que da dinero, que al final da unos requisitos, ¿no? Es exigente y a ti te afecta en cierto modo. No sé, dentro del mundo del impacto, ¿cómo es si es distinto de lo que tú viviste anteriormente, la presión que te pueden dar los inversores? No, o sea, yo creo que aquí se añade un eje más, ¿no? O sea, hay siempre, típicamente en la finanza tradicional hay dos ejes. Hay riesgos y retorno. Rendimientos, ¿no? O sea, risk and return. Entonces, tú en la banca tradicional o en la finanzas tradicional tienes que asegurarte que si haces una inversión que tiene un riesgo elevado, por ejemplo, tienes que asegurarte que el rendimiento esperado sea suficientemente alto para cubrir el riesgo que estás tomando, ¿no? Uh-huh. Y esta regla sigue igual, o sea, en este mundo. Entonces, cada inversión que hacemos, hacemos un análisis tan rigurosa como cualquier otro fondo de private equity en el mundo, no solamente en España, en el mundo. Tenemos un proceso muy establecido, tenemos unos profesionales, tenemos ahora un equipo internacional muy bueno que vienen todos o casi todos, yo diría, de banca de inversión o de consultoría, o sea, gente muy, muy preparada a nivel financiero. Entonces, todas nuestras inversiones tienen que tener risk-adjusted return, ¿no? O sea, eso es fundamental. Pero en la inversión de impacto se añade otro eje, que es el eje de impacto. Entonces, junto a este análisis de inversión hay que hacer un análisis de impacto. Hay que entender si esta empresa donde queremos invertir realmente es capaz de generar el impacto que nosotros esperamos. Entonces, es interesante. Cada vez que hacemos un due diligence, ahora van siempre dos equipos. Va el equipo de inversión, que hace el análisis como cualquier otro fondo de private equity, y va un equipo que nosotros llamamos de transformación. Efectivamente son personas que tienen un conocimiento técnico. Por ejemplo, ahora que hemos invertido en agricultura, el equipo tiene mucha experiencia en agricultura, agrónomos. Van allí y entonces intentan entender si esta microfinanciera, historia de microfinanza en que queremos invertir, tienes el potencial para dar buenos servicios a los campesinos y si no, ¿qué tiene que implementar para dar esos servicios? Por ejemplo, el análisis de impacto puede ser, mira, el impacto podría ser muy alto, pero esta institución necesita lanzar un nuevo producto que se enfoque a dar créditos en esta manera y no en esta otra manera. Entonces, añadimos un eje más, retorno, rendimiento, riesgo y impacto, que es fundamental. Y entonces eso sí que es todo otro mundo. Y necesitas capacidad de skills muy, muy específicas, distintas que las gestoras tradicionales no tienen. Aquí déjame comentar un tema que yo creo que es importante. Aquí se está hablando en temas de gestión de activo, en las gestoras en general, en España, pero en el mundo, ya
parece que muchas ya son gestoras de impacto, se están metiendo en el impacto y hay muchísimo impact washing, hay muchísimas instituciones, gestoras que dicen que hacen inversión de impacto, cuando en realidad no lo hacen. ¿Por qué no lo saben hacer? Porque necesitas realmente capacidades distintas, necesitas una experiencia distinta para hacer eso. No es suficiente crear un proceso en un manual y meter allí una medición. No, es que necesitas hacerlo de verdad y, más importante, yo creo que necesitas tenerlo en el alma, que es fundamental. Tiene que estar en tu ADN realmente. Si no, es muy difícil que una institución, yo creo, esa es mi experiencia, que una gestora de capital riesgo normal y corriente, que de un día para otro se vuelva a impacto o que lance un producto de impacto, es muy complicado, porque no está en el ADN realmente. Pues, Luca, la verdad que me encantaría hacerte muchas más preguntas, pero un poco solemos más o menos durar lo que estamos haciendo ahora, entonces vamos a cerrarlo. Seguramente que la gente se quede con 1000 preguntas más, pero bueno, un poco para temas de contacto, si quieren conocer más sobre Gawa, ¿cómo les recomiendas? Que me contacten por LinkedIn, yo creo que es lo mejor, que me contacten por LinkedIn. Encantado yo creo que en España hace falta mucho más conocimiento sobre la inversión de impacto. Total. Entonces yo estoy siempre encantado muchas gracias por darme la oportunidad aquí de explicar un poco lo que hacemos y lo que es la inversión de impacto, pero si hay en la audiencia personas que quieren saber más, no duden en contactarme a través de LinkedIn. Yo creo que es el mejor canal. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias, Luca. Yo creo que ha sido muy interesante y lo que te comentaba, nos quedamos con muchas más preguntas. La gente que tenga curiosidad, pues podéis escribirle, Luca Torre. Y nada, gracias a vosotros por estar aquí un día más. Así que muchas gracias a vosotros, de verdad. Nos vemos a la próxima. Gracias. Hasta luego. Suscríbete a nuestro canal de Patreon, Socialpreneurs, para disfrutar de todo nuestro contenido anticipado, participar y ser mencionado en nuestros episodios, acceder a nuestra comunidad o incluso ser asesorado por nuestro equipo. Y lo más importante, nos apoyarás para que podamos seguir creando este contenido y hacer crecer el podcast. Puedes escucharnos a través de Spotify, YouTube, Apple Podcast o Google Podcast. También puedes seguirnos en redes @socialpreneursp en Twitter, Instagram, Facebook y Socialpreneurs Podcast en LinkedIn. Además, puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a podcastsocialpreneurs@gmail.com.